Paz de Cristo, hermanos. Estamos comenzando nuestra transmisión y deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté acompañándoles a cada uno de ustedes. Para comenzar nuestra meditación en la palabra, primero quisiera que cantáramos un himno que se llama Entera Consagración. Si me pueden retroalimentar con un amén, que se escucha bien el sonido, mientras cantamos este himno Entera Consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador.
límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Hermanos, vamos a elevar una oración para presentarnos juntos al Señor a través de este medio. Elevemos una oración al Señor. Señor, te agradecemos mucho tus bondades y misericordias. Tú has sostenido nuestras vidas una semana más, Señor. Has estado con nosotros, Señor, y nos has mostrado tu amor y tu bondad. Te pedimos que en este momento nos unas en tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu nos haga uno y que nos llenes de ti, nos llenes de tu palabra, nos llenes, Señor, de tus pensamientos. Que nos hables a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus luchas, en sus pruebas, en sus necesidades. Señor, danos tu gracia para entender tu palabra para nuestras vidas. Danos tu gracia, Señor, para crecer a través de las pruebas y de las luchas y ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Te pido, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a nuestra laguna, bendice a nuestro México, Señor, bendice a nuestros gobernantes, bendice a nuestro presidente. Señor, bendice los hospitales, los médicos, todos aquellos que están involucrados en estos tiempos, Señor, en que estás probando a todas las naciones, estás probando, Señor, a todos los pueblos. Permite que nuestros corazones sean guiados hacia ti. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está aquí, tu presencia está con nosotros. Concédenos que este mensaje se pueda realizar sin dificultades, sin contratiempos, Señor, y que tu palabra llegue a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar nuestra meditación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad,
y el Dios de paz estará con vosotros. Les recuerdo, mis hermanos, que estamos utilizando la versión de la Biblia de las Américas y varía un poquito las frases, las palabras, los sinónimos de la versión de 60, pero pues realmente es el mismo mensaje. Este es el último versículo de un conjunto de versículos, de un párrafo de versículos que comienzan en el versículo 6 y de los cuales hemos estado hablando en los mensajes anteriores. En el capítulo 4, versículos 6 y 7, la Escritura nos habla acerca de presentar nuestras oraciones, presentarle a Dios nuestras peticiones en vez de caer en la angustia. Es un mandamiento: no se angustien, despójense de la angustia, más bien preséntenle a Dios sus peticiones. Ese es el revestirse, revístanse de presentarle a Dios vuestras peticiones. Y luego viene la promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. De eso trató el primer mensaje, aunque por cuestiones técnicas fue el segundo que se subió aquí a las redes. Y el siguiente mensaje trató del versículo 8 de este pasaje, en el que nos dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y estuvimos viendo todas aquellas cosas que correspondían a estas categorías o a estas palabras que nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué es aquello que es verdadero, que es digno, que es justo, que es puro, que es amable, que es honorable, recurriendo a muchos pasajes? Ese es un mandamiento que va en unión con el que acabamos de leer. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. O sea, son dos partes que llevan hacia la misma promesa. En esto meditad, en todo lo verdadero, lo puro, lo amable, virtud, lo que merece elogio, y también lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y la promesa es: y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo está tratando acerca de cómo tener la paz de Dios y cómo tener al mismo Dios de paz en nuestras vidas en vez de estarnos angustiando. Y nos dice: debes presentarle a Dios tus peticiones, debes meditar en aquello que alimenta tu alma, en aquello que nutre tu espíritu, y debes practicar estas cosas que te he mostrado a través de la vida de mi apóstol, de la vida del apóstol Pablo. Hermanos, es muy importante que veamos cómo la Escritura es perfecta, la Escritura es completa, la Escritura es gloriosa. No nos dice una simple forma en la que nosotros vamos a estar bien o en la que nosotros vamos a poder superar las angustias y los temores de nuestro tiempo, sino que nos da un panorama completo. Nos habla de lo que tiene que estar hablando nuestra boca hacia nuestro Dios, expresándole nuestras necesidades, poniendo nuestras oraciones delante de Él. Nos dice lo que tiene que estar pensando nuestra mente, lo que tiene que estar meditando nuestra mente, pero eso sería incompleto sin el versículo 9, porque el versículo 9 nos dice lo que tenemos que estar practicando
practicando en nuestros hechos, en nuestras acciones. Lo que decimos con nuestra boca al Señor, lo pensamos y meditamos con nuestra mente respecto de las cosas dignas y lo que debemos estar haciendo, lo que debemos estar practicando para que la paz de Dios guarde nuestros corazones y para que el Dios de paz esté con nosotros. Así que esta parte es muy importante, hermanos, y debemos nosotros darnos cuenta de lo que puede suceder si seguimos el ejemplo de las personas que no conocen al Señor. Mire el mensaje que están recibiendo muchos. Debido a la necesidad de distanciarnos, a lo que le llaman el distanciamiento social, para minimizar el número de contagios, cosa que debemos acatar, debemos escuchar este llamado como creyentes, como ciudadanos responsables y ser prudentes y tener este cuidado hacia los demás. El llamado es quédate en casa, ¿verdad? Pero el gran problema es qué vamos a hacer en nuestras casas. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en tu casa? Y el mundo no tiene muchas opciones. Bueno, sí las tendría si no estuviera la mente cegada, entenebrecida, pero realmente lo que el mundo entiende, pues, ¿qué voy a hacer en mi casa? Pues dedicarme a ver series de televisión, series de Netflix, maratones, horas y horas y horas y horas acostado, holgazaneando solamente, entreteniendo mi mente un día y otro día y una semana y otra semana. Es decir, que esta situación de aislamiento rápidamente nos puede llevar a un estado de un completo ocio. Pero eso es absolutamente contraproducente. Si queremos nosotros derrotar la angustia, no hay nada peor que el ocio. De hecho, la Escritura nos dice el temor que surge en el corazón de los perezosos. Si usted ve lo que dice, por ejemplo, Proverbios 26:1, la Escritura de una manera prácticamente cómica, burlándose, bueno, estoy diciéndolo en sentido figurado, ¿sí? Como si se burlara, se riera de las actitudes que tomamos en nuestra pereza. Dice en Proverbios capítulo 26, versículo 13, el perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Esas son no las palabras de un creyente, son las palabras de un perezoso. El perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. ¿Qué significa esto? Cuando estamos nosotros ociosos, cuando no estamos cumpliendo con el mandamiento que Dios nos dio, porque 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Dios nos creó para que estemos trabajando durante 6 días y para que reposemos uno de esos 6, uno de los 7 días de la semana. Ese es el diseño de Dios. Dios no nos creó para el ocio. El ocio nos enferma, el ocio nos destruye, el ocio nos acaba. No es el diseño de Dios. Así que cuando una persona está ociosa, cuando una persona está perezosa, su corazón se empieza a llenar de temores, cada vez más temores. Y si estamos en el ocio y leyendo las noticias y los muertos que van, que ya son más de 1,400 muertos en un día en Estados Unidos, y que algo así puede venir a México, y que no estamos preparados, y los hospitales, y estamos en ese ocio y nuestros temores van aumentando, van creciendo. Ahora, no me malinterprete, yo no le estoy invitando
a que si no es necesario salga de su casa de una manera irresponsable para irse al ocio, al río, al ocio, a los centros comerciales o a distraerse en la plaza. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que Dios nos creó para estar activos. Y si tenemos que estar en nuestra casa, debemos buscar el estar activos en nuestra casa. 6 días a la semana trabajaremos en nuestra casa si tenemos que estar confinados, y un día vamos a reposar. Un día será de reposo para el Señor. Pero no lo que nos están diciendo en las redes: quédate en la casa, haz un maratón de películas, un maratón de series. Eso es lo peor que podemos nosotros hacer, hermanos. Y por supuesto, si alguien no puede quedarse confinado en su casa porque tiene responsabilidades que no pueden postergarse, no pueden aplazarse, pues tomar todas las precauciones debidas y encomendarse al cuidado, la ayuda, la misericordia de nuestro Señor y hacer lo que tengamos que hacer. Pero cuando nos dejamos controlar por la pereza, entonces no vamos a poder vencer la angustia. Por eso la Escritura nos dice, hermanos, que no solamente debemos presentarle a Dios nuestras peticiones, no solamente debemos meditar en las cosas que son correctas, en las cosas que nutren nuestra alma, sino que tenemos que obrar, tenemos que actuar, tenemos que practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que veamos qué son estas cosas que la Escritura nos dice que debemos practicar para que el mismo Dios de paz esté con nosotros. Dice la Escritura en el versículo 9: lo que también habéis aprendido. Vamos a separarlo en partes. Lo que habéis aprendido de mí, dice el apóstol. La palabra aprender es una palabra también muy importante del Nuevo Testamento, muy utilizada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro. Así que si Él es el Maestro, pues la palabra aprender tiene que tener un lugar muy especial en nuestra relación con el Maestro. Pero sabemos que el Maestro designó a sus apóstoles, y dentro de esos apóstoles designó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue llevado, fue enviado, comisionado hacia los gentiles. Así que él fue un maestro a los gentiles, como él mismo lo enseñó. Y cuidadosamente se dedicó a enseñar a las iglesias de los creyentes gentiles, y debemos nosotros estar muy atentos a esa enseñanza que él nos dio. Porque dice, lo que has aprendido de mí. El Señor quiere que tú practiques lo que has aprendido del apóstol Pablo. Vea, por ejemplo, lo que dice Romanos 16, 17 y 18. Capítulo 16, versículos 17 y 18. Cómo el apóstol era muy consciente de la enseñanza que él había transmitido y que habían aprendido los creyentes. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Dice el apóstol, hay quienes no están siguiendo la enseñanza que los apóstoles les hemos dado. En específico, el apóstol Pablo no había fundado la iglesia de los romanos, sin embargo, les estaba enseñando a través de la carta a los romanos. Y dice, hermanos, apártense de aquellos que no están siguiendo esta enseñanza, que están causando entre ustedes divisiones, están causando entre ustedes tropiezos, porque ellos son esclavos, pero no del Señor, sino de sus propios apetitos, de sus propios malos deseos, y están enseñando palabras suaves, palabras agradables,
para engañar el corazón de los ingenuos. Apártense de esas personas. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué está diciendo el apóstol? Él les enseñó a través de él, a través de Apolos, a través de Pedro. Dijo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Y quién es Pedro? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El apóstol les estaba enseñando a darle toda la gloria a Dios y a no ponerse a favor de un apóstol o de un maestro y en contra del otro. Dice, todo lo que has recibido, precisamente es eso, lo has recibido, porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Los corintios habían aprendido eso del apóstol. Dice el apóstol, practiquen esto. Practiquen no estarse gloriando en los hombres, sino darle toda la gloria a Dios. No estarse gloriando en ustedes, sino darle toda la gloria a Dios. Efesios 4, 20 al 23. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre. Dice, eso es lo que ustedes han aprendido del Señor Jesucristo. Nosotros les enseñamos lo que aprendimos del Señor Jesucristo. Que se despojen del viejo hombre, se despojen de aquella antigua manera de vivir y se revistan del nuevo hombre en Cristo Jesús. Las prácticas de la nueva vida en el Señor. Y eso, dice, es lo que ustedes deben practicar. Practiquen esto. Y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues nos habla de la verdad que está en Jesús. En Mateo 11, 28 al 30, dijo nuestro Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto practicad, lo que habéis aprendido de mí, esto practicad. Y también el apóstol nos habla que él había aprendido y lo transmite para que nosotros aprendiéramos. Ahí adelantito del pasaje del pasaje principal que estamos estudiando está Filipenses 4:11 al 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, se fija que el apóstol también había aprendido, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Él había aprendido de su maestro y ahora lo podía enfrentar todo a través de ese Cristo que lo estaba fortaleciendo. Esto practicad. ¿Qué practica, hermano? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 3 al 4. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué? Que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Hermanos, en estos tiempos de dificultad debemos pedirle al Señor que nos permita estar vigilantes para suplir las necesidades de aquellos que Dios ha puesto a nuestra responsabilidad. Esto practicad. Estamos tratando de alejarnos de nuestros seres queridos que tienen ya una edad avanzada para no ponerlos en riesgo de infectarse con esta enfermedad que puede atacarlos debido a su sistema inmunológico que está debilitado por los años. Pero debemos nosotros ser cuidadosos de que en este aislamiento no pongamos a nuestros ancianos, a nuestros viejos en el olvido. Debemos estar cuidándolos y debemos estar proveyendo para sus necesidades. Esto practicad, aprendan. Se fija que dice así: aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Esto practicad. Y aquí recuerdo algo justo que me parece que no mencioné en el mensaje pasado. Cuando dice piensen en todo lo justo, hay una cosa que es justa. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Me faltó, me parece, ese versículo. Y esto meditad, que debemos honrar a nuestros padres. Bueno, aquí nos dice: aprendamos a tener cuidado de nuestra familia, a proveer para nuestra familia, porque esto es agradable delante de Dios. Esto practicad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste ¿en qué? En lo que has aprendido y en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Has aprendido esto y has aprendido de las escrituras desde la niñez. Esto practiquen, hermanos. Tito capítulo 3, versículo 14. Y que nuestro pueblo, ¿qué? Aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Hermano, es obvio que si el perfecto amor echa fuera el temor, y si el amor no son dichos, no son palabras, sino son acciones, es dar, es darse. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. Dice: Cristo Jesús me amó y ¿qué? Y dio su vida por mí. El amor no son palabras bonitas, el amor es actuar, el amor es hacer bien a aquel que se le ama. Y si el perfecto amor echa fuera el temor, y nosotros nos dedicáramos a estar holgazaneando en nuestra casa y no atendiéramos a las necesidades
no actuáramos en amor, ¿cómo podría estar el perfecto amor en nosotros? ¿Y cómo podría echar fuera nuestro temor? Lo que vamos a decir es que el león está en la calle y peor, el león se está acercando a la puerta y el león está rasguñando la puerta y el león ya me está haciendo ruido en la oreja y vamos a estar aterrorizados, hermanos. Si estamos actuando egoístamente, no vamos a vencer el temor. Necesitamos actuar en amor, llenarnos del perfecto amor de nuestro Padre y vivir ese perfecto amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. No sé si usted supo de estos creyentes, hay unos hermanos que ellos han trabajado de rescatistas muchos años. Y cuando empezó a ocurrir toda esta contingencia y las personas ya no pudieron salir libremente a las calles, estos hermanos, una pareja, un matrimonio, el Señor les bendiga, publicaron: si usted tiene síntomas de enfermedad, háblenos y nosotros vamos a su casa para checar su estado de salud. Nosotros vamos hacia donde esté. Si usted siente que está enfermo, vamos a revisar sus síntomas, vamos a revisar su estado de salud para saber si debemos canalizarlo a un hospital o a un lugar donde se le atienda. ¿Se imagina eso? En el momento en que todos estamos huyendo a nuestras casas y estamos huyendo de aquellos que tosen o de aquellos que se muestra algún síntoma, nuestros hermanos están diciendo: si usted se siente enfermo, háblenos para ir a ayudarlo. Háblenos. No se sienta solo. ¿Que no tienen temor de enfermarse? ¿No tienen temor de su familia? El perfecto amor echa fuera el temor. Y ellos están dejando que el amor los controle y están aprendiendo a ocuparse, o han aprendido a través de los años a ocuparse en buenas obras. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Esto practiquen. Practica esto, hermano. Ahora otra vez reiteramos, no estamos hablando de ser irresponsables, no estamos hablando de minimizar estas situaciones. Lo que estamos hablando, hermanos, es que no, podemos estar en cuarentena de no salir, pero no podemos estar en cuarentena de ocuparnos en buenas obras. Tienes que pensar la manera de bendecir a tus hermanos, tienes que pensar la manera de bendecir a tu familia, tienes que pensar la manera de bendecir a los que te rodean de alguna forma, porque tenemos que ocuparnos en buenas obras. Esta cuarentena no es para hacer maratones de películas o de series o de videojuegos. Esta cuarentena es para buscar al Señor, para consagrar nuestras vidas al Señor, para que nuestra vida sea útil a Él. Y si el Señor decidiera llevarnos, estemos contentos de que hemos dado fruto para su gloria. Lo que habéis aprendido, dice la Escritura, apenas vamos en lo que habéis aprendido, Y en versículo 9 lo siguiente: y recibido. Lo que ustedes recibieron de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Qué habían recibido del apóstol que debían practicar los hermanos? Dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 26. Porque yo recibí, dice el apóstol, acuérdense que todo lo que el apóstol da, todo lo que el apóstol enseña es algo que él mismo recibió, lo que él mismo aprendió de Cristo, y ahora nos va a hablar de lo que recibimos de él, y él lo recibió del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Esto practiquen, dice el apóstol. Y hermanos, aquí nos da tristeza cuánto nos tardamos en celebrar la cena del Señor, y ahora estamos en esta separación los unos de los otros. Si hay algo que nos va a enseñar esta cuarentena es el gran valor de podernos reunir como pueblo del Señor y practicar estas cosas que la Escritura nos dice que practiquemos. La cena del Señor, que nos recuerda que su pacto es para nosotros, su carne fue herida por nosotros, y que estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Gracias a Dios que celebramos la cena del Señor recientemente, pero necesitamos ser más diligentes en estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también, nos dice, recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio, el apóstol lo recibió de Cristo y él lo transmitió a los hermanos de Corinto. Y dice: ustedes recibieron de mí lo mismo que yo recibí del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto practica, esto compártelo para que otros lo reciban, como tú también lo recibiste. Esto practicad. Gálatas 1, del 8 al 12. Porque si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Yo recibí el evangelio por una revelación de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. No me lo enseñó Pedro, ni Juan, ni nadie. Cristo resucitado me reveló su evangelio. Y eso es lo que ustedes recibieron. Y si alguno les está anunciando un evangelio diferente al que ustedes recibieron, que yo les anuncié, que recibí del Señor Jesús resucitado, que tal persona sea maldita, sea anatema.
debemos nosotros guardar el precioso evangelio que nos fue dado de la pluma del apóstol Pablo, que él recibió de nuestro Señor Jesucristo, y esto mismo que hemos recibido también practicar el compartirlo, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Qué palabras tan extraordinarias, hermano. La manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor. Pero ¿cómo lo habían recibido los hermanos colosenses? Pues tal como fueron instruidos. El hermano, en este caso no fue Epafrodito, tiene un nombre parecido, el hermano Epafras, les había compartido el evangelio a los colosenses. Epafras era un discípulo del apóstol Pablo. ¿Se fija qué hermoso esto? El apóstol Pablo comparte el evangelio a Epafras. Epafras recibe el evangelio del apóstol Pablo. Epafras va con sus conocidos en Colosas y comparte el evangelio, y los colosenses reciben esta instrucción del evangelio, y cuando ellos reciben esta palabra, realmente están recibiendo a Cristo Jesús el Señor. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Esto practiquen, hermanos, lo que recibieron, lo que aprendieron y lo que recibieron. Practíquenlo para que el Dios de paz esté con ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Gloria a Dios. ¡Qué palabra extraordinaria! Ustedes recibieron de nosotros, dice el apóstol Pablo, una palabra. Pero recibieron esa palabra como lo que realmente es, no nuestra palabra. Porque el apóstol Pablo no estaba hablando cosas que a él se le ocurrieran, que él se imaginara, que él hubiera filosofado. Estaba hablando lo que él había recibido de Cristo. Palabras que el mismo Espíritu Santo que reposaba sobre él le enseñaba para que él pudiera enseñar. Y los tesalonicenses habían recibido esas palabras como lo que realmente eran, no las palabras del apóstol Pablo, sino las palabras de Dios, como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Se fija que la palabra no es ociosa. La palabra no está presa, mi hermano. La palabra está obrando, está actuando. Y si la palabra no está ociosa, nosotros tampoco debemos estar ociosos. Debemos dejar que obre en nosotros, que actúe en nosotros, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Esto practica, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 4,
versículos del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido, fíjese, como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ellos más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, significa su propia esposa o su propio cuerpo, en santificación y honor. No en pasión de malos deseos, de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a la impureza o a la inmundicia, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Esto recibisteis de nosotros, dice el apóstol. Dios no nos ha llamado a la impureza, Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, en nuestros hogares, que estamos pasando mucho tiempo en el internet. ¿Qué estamos viendo? Que realmente sea aquello digno que edifica nuestras vidas. O estamos viendo alguna película o estamos viendo alguna serie. Mucho cuidado. Dios nos ha llamado a la santificación, no a la inmundicia. Y el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino rechaza a Dios, que nos da su Espíritu. Esto practica para que el Dios de paz esté contigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 6 al 13. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Obrar, 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 trabajar, 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 disciplinarse, no cansarse, hacer el bien. Se fija el ejemplo del apóstol Pablo, hermanos. En aquella ocasión, los tesalonicenses estaban: ya va a venir el Señor, ya va a venir el Señor. Y unos muy listos dijeron: pues si ya va a venir el Señor, ¿para qué trabajamos? Si ya va a venir el Señor,
Lo mejor es estarnos preparando espiritualmente para estar listos. Y hermanos, la manera en que se estaban preparando espiritualmente era entregándose al ocio. Y inevitablemente el que se entrega al ocio se entrega también a estarse metiendo en lo que no le importa, en lo que no le interesa. Y el apóstol Pablo dice: hermanos, ese no es el ejemplo que les dimos. Esa no es la manera de estarse preparando para la venida del Señor. La manera de estarse preparando para la venida del Señor es siendo bendición para los demás, trabajando tranquilamente, coman su propio pan. Y el que no quiera hacer esto, pues que no coma. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Hermanos, debemos meditar mucho sobre esto en el tiempo de la cuarentena. Dios nos llama a trabajar y tenemos que confesar al Señor que esta situación nos tienta mucho hacia la pereza. Esta situación de encierro nos tienta mucho hacia la pereza. Nos sentimos fastidiados, no podemos pensar en nada. Lo que se nos ocurre es ver la televisión, ver una serie. Pero la Escritura dice que debemos estar trabajando. Si nos mandaron a trabajar desde la casa, pues debemos trabajar desde la casa y que el Señor nos ayude para disciplinarnos. Fíjese las palabras que usa el apóstol Pablo: hermanos que andan desordenadamente, no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. El apóstol Pablo no tenía un patrón terrenal, hermano. El apóstol Pablo no tenía un horario fijo terrenal. El apóstol Pablo podía trabajar el día que quisiera trabajar, descansar el día que quisiera trabajar a la hora que quisiera trabajar, etcétera. Y el apóstol Pablo tenía inclusive la autoridad en Cristo para que los hermanos lo mantuvieran. Pero dice: yo no anduve indisciplinadamente entre ustedes, hermanos. Yo tenía mis horarios. Yo tenía mi horario para trabajar. Yo tenía mi horario para compartir la palabra. Yo tenía mi horario para hacer las cosas. Y no le pedí nada a ustedes, sino que me esforcé para dejarles a ustedes un ejemplo. Bendito sea Dios. Qué ejemplo el de este hombre. Nos ha enseñado, después de 2000 años, cómo debemos actuar en una cuarentena, hermanos. Si no están vigilándonos en los horarios, si no están vigilándonos en las actividades, eso no nos da ninguna excusa para que vivamos indisciplinadamente. Al contrario, es cuando más tenemos que buscar en el Señor disciplinarnos para hacer aquello que honra al Señor. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Significa, si alguien está necesitado, hermano, no dejes de hacer el bien con esa persona. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Retén la norma o la forma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. También Timoteo había recibido de Cristo, del Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, la fe y el amor que es en Cristo Jesús, aquel tesoro precioso, y dice: reténlo, guárdalo. Hermano, esto practica. Lo que habéis visto, dice,
bueno, es que este versículo no lo mencioné, pero este versículo dice lo que has oído de mí, porque el versículo 9 que leímos dice lo que habéis aprendido y recibido y oído, y aquí el apóstol le recuerda a Timoteo, es un ejemplo de lo que había oído. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Lo oíste de mí, Timoteo, guárdalo. Guarda esto, lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí. Hermanos, el ejemplo del apóstol, ya solamente unos pocos pasajes. Filipenses 1, 29 al 30, ahí mismo en la carta a los Filipenses, el apóstol dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que ¿qué? Que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Ahí está el ver y el oír. Dice el apóstol, hermanos, ustedes están viendo lo que yo estoy sufriendo por Cristo y ustedes están oyendo de lo que yo estoy sufriendo por Cristo. Esto mismo se les concede a ustedes, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Estar dispuestos a sufrir por nuestro Señor Jesucristo, sufrir por su causa, dice también esto. Practíquenlo, hermanos, para que el Dios de paz esté con ustedes. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 31 hasta el 11:1. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, sino como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Dice el apóstol, hermanos, fíjense que yo no ando tratando de molestar a nadie o atacando a nadie de manera innecesaria, sino les sirvo a las personas, trato de agradarlas para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio y sean salvas. Imítenme, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Mis hermanos, mucho cuidado con las redes. No nos contagiemos con aquellas personas que en las redes son muy violentas y están llamándole tontos a todo el mundo, están insultando a los ateos, están insultando a los pecadores. Hermanos, hemos sido enviados, hemos sido llamados a hacer luz y a llamar a esas personas a la salvación, no a pelearnos con las personas. Dice, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Esto practiquen, hermanos. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Esto practiquen. Fíjese qué palabras. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Algo que se podía ver en los apóstoles y se podía ver en Cristo, hermanos, es que a pesar de que estaban rodeados de tribulación, estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo,
Hermanos tesalonicenses, ustedes nos han imitado. Ustedes también han recibido la palabra. Y ha sido en medio de mucha tribulación. Pero no les ha faltado el gozo del Espíritu Santo. Busca el gozo del Espíritu Santo también tu hermano en medio de las tribulaciones. Esto practica. Que tu vida sea llena del gozo del Espíritu Santo de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a imitar al apóstol Pablo en esto. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Preséntale a Dios tus peticiones, que tu boca le presente a Dios, tus palabras sean una oración al Señor, diciéndole tu necesidad en vez de angustiarte. Que tu mente medite en todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, lo que es honesto, lo que es amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que tu mente medite en esto en vez de angustiarte. Y que practiques lo que has aprendido y recibido y oído y visto en el apóstol, lo que nos compartió y recibimos de él, que esto practiques. Y la promesa del Señor es, la paz de Dios va a guardar tu corazón y el Dios de paz estará contigo. El Dios de paz estará con ustedes. Le invito a que vea el mensaje pasado para que repase de este Dios de paz. Este Dios de paz que aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Este Dios de paz que no es un Dios de confusión, es un Dios de paz como en todas las iglesias de los santos. Para que, hermanos, por lo demás, regocijaos, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de paz, de amor y de paz estará con ustedes. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje anterior dijimos las citas. El Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor nos conceda, hermanos, hacer esto en vez de estarnos angustiando por el coronavirus. ¿Cómo vas a poner en práctica esto, hermanos? Sobre todo este versículo 9 nos habla de práctica. Esto no es medítalo. Medítalo es el versículo anterior. Esto es practícalo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Necesitamos ponernos un horario? ¿A qué horas nos vamos a levantar? ¿A qué horas vamos a leer la escritura? ¿A qué horas vamos a trabajar? ¿A qué horas vamos a estar con la familia? ¿A qué horas? Si no hemos podido organizarnos sin un horario, tal vez tenemos que ponernos un horario. ¿Necesitamos hacer una lista? Necesito arreglar el agua, necesito arreglar el tinaco, necesito comprar esto, mi familia necesita aquello, necesita lo otro, necesito atender a estas necesidades de mis seres queridos. ¿Cómo vamos a compartir la palabra de Dios en este tiempo, hermano? ¿Cómo vamos a alentar a otros? ¿Cómo vamos a practicar estas cosas que nos mostró el apóstol Pablo en su vida, en todas las cosas que hizo? ¿Cómo vamos a enfrentarnos en contra de la pereza? Tenemos que pensarlo, piénsalo. Toma una libreta, comienza a anotar. Esto practica. No lo digas solamente, no lo pienses solamente. Practícalo para que el Dios de paz esté contigo. Y entonces, hermanos, cuando estemos hablando lo que debemos hablar con nuestras peticiones al Señor, cuando estemos pensando lo que debemos pensar, alimentando nuestra mente de aquellas cosas
que nos fortalecen en el Señor. Y cuando estemos practicando lo que debemos practicar, el Señor va a guardar nuestros corazones en Él. ¿Tenemos que pedirle perdón al Señor? Yo tengo que pedirle perdón al Señor de la forma en que me estoy desorganizando y estoy siendo tentado hacia la pereza. Busquemos al Señor, hermanos, para que su gracia nos ayude y podamos ser vencedores en esta contingencia y podamos inclusive rejuvenecer en el Señor y ser de más bendición. Dios está haciendo que todas las cosas obren para el bien de aquellos que le aman. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, estas palabras nos redargullen, Señor, porque en situaciones normales no hemos sido muy disciplinados, no hemos aprendido a disciplinarnos, y en estas situaciones peor aún. Somos mucho más tentados y llevados hacia el desorden, Señor, que lleva hacia la pereza, hacia el ocio. Pero tu palabra dice que practiquemos, que obremos, que actuemos, Señor. Danos tu gracia, perdónanos. Perdónanos el tiempo que se va de forma inútil, de forma torpe, de forma tonta. Ayúdanos a entender que los días son malos, que debemos ser sabios, que debemos redimir el tiempo. Danos, Señor, un corazón sabio, un criterio santo para saber qué hacer con nuestras vidas en este tiempo que se nos está concediendo. Y que estemos listos para el día que tú nos llames, Señor, estemos llenos de frutos de amor, frutos de justicia, frutos de bendición hacia otros. Bendice a tu iglesia, que ahora más que nunca estemos trabajando para ti, pensando en la forma en que vamos a trabajar para ti, Señor, y que estemos haciéndolo, y que bendigamos a nuestras familias. Tú nos has encerrado en nuestro hogar, que seamos una bendición para nuestro hogar. Gracias, Padre, por tu gran amor en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, un abrazo, un saludo, y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor nos conceda vivir vidas llenas de su Espíritu, vidas en las que ese Dios de paz esté con nosotros. El Señor les bendiga, mis hermanos.